Queridos hermanos, estamos en el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. En el numeral 407 del Catecismo nos habla de ese duro combate. La doctrina sobre el pecado original vinculada a la resurrección de Cristo proporciona una mirada de discernimiento lucido por la situación del hombre y de su obrar en el mundo. Por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre. Eso dice el Catecismo en el numeral 407. Estamos en este duro combate. Estamos en esta batalla donde no siempre ganamos. Aquí no hay nadie que no cometa ningún pecado. Todos somos pecadores. Y el que le falle en una cosa no significa que no le... el que no le falla en una cosa a Dios no significa que no le falla en otra. De manera que Dios mismo nos ha dicho que no juzguemos a nadie. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. La famosa tiren la primera piedra, la famosa piedra que nos debe de llevar a la reflexión de que no es posible juzgar al prójimo, como dijo Jesús. Quítense primero la viga que llevan en su ojo y luego le quitan la paja al prójimo. Porque estamos con esa fuerza del mal que nos lleva a ese combate espiritual. Numeral 407 del Catecismo de la Iglesia Católica. La doctrina sobre el pecado original, vinculada a la redención de Cristo, proporciona esta doctrina sobre el pecado original, proporciona una mirada de discernimiento lúcido sobre la situación del hombre y del obrar en el mundo. Por el pecado de los primeros padres, Adán y Eva, el diablo adquirió cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre. El diablo adquirió cierto dominio sobre el hombre. ¿Y cuándo podemos ver este cierto dominio? Cuando decimos, no, esto ya no lo vuelvo a hacer. Y luego, de pronto, como dice el apóstol, lo que quiero hacer, eso no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Pero eso tampoco debe de llevarnos a interpretar lo que dice el numeral 407, de que el diablo adquirió sobre nosotros cierto dominio. No quiere decir que vamos a estar exentos de pecado, libres de pecado, porque el diablo nos domina. No, porque el Señor nos dice en la doctrina de la Iglesia Católica, en numeral 407. Cuando hablamos de la doctrina de la Iglesia Católica, estamos hablando de algo que no se equivoca, de algo que es así, de una verdad. Y cuando hablamos de la doctrina, numeral 407 del Catecismo dice que aunque el diablo adquirió cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre, o sea, el hombre permanece libre, el hombre permanece libre, de manera que si con tu libertad dices no al pecado, el diablo no puede obligarte, te va a estar allí insistiendo, pero no te puede obligar, no te puede obligar. Dice, por el pecado, numeral 407, por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre. El pecado original entraña la servidumbre bajo el poder del que poseía el imperio de la muerte, es decir, del diablo. El pecado original entraña la servidumbre bajo el poder del que poseía el imperio de la muerte, bajo el poder del diablo, que es quien posee el imperio de la muerte. Así lo dijo el Concilio de Trento. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida inclinada al mal da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. O sea, esto es grave. Dice, ignorar que el hombre posee una naturaleza herida inclinada al mal. Tenemos una naturaleza herida que está inclinada al mal, pero que también tengamos presente que el hombre permanece libre
y que nadie te puede obligar a pecar. O sea, eres tú, es cada persona quien decide aceptar o rechazar el pecado. Pero tengamos muy presente que estamos en ese tira y encoge, como decimos, en esa batalla. Y dice al final el numeral 407, ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. La consecuencia del pecado original y de todos los pecados personales de los hombres confiere al mundo en su conjunto una condición pecadora. Una condición pecadora que puede ser designada con la expresión de San Juan, el pecado del mundo. Numeral 408. Las consecuencias del pecado original y de todos los pecados personales de los hombres dan al mundo en su conjunto una condición pecadora. El pecado original y el pecado personal de los hombres confieren al mundo en su conjunto una condición pecadora, que puede ser designada con la expresión de San Juan, el pecado del mundo. El pecado del mundo que está compuesto por, digamos, integrado por el pecado original y el pecado personal. Dice el numeral 408 del Catecismo de la Iglesia Católica, mediante esta expresión, es decir, el pecado del mundo, mediante esta expresión se significa también la influencia negativa que ejercen sobre las personas las situaciones comunitarias y las estructuras sociales que son fruto de los pecados de los hombres. Como dice el numeral 407, que ignorar que el hombre posee una naturaleza herida inclinada al mal da lugar a graves errores en el dominio de la educación, en el dominio de la política, en el dominio de la acción social. O sea, tenemos esta naturaleza herida y todo lo malo que podamos ver en esas áreas es por el pecado original que nos da esa inclinación, que nos dio esa inclinación, aunque el pecado original ya no exista porque ha sido borrado en todos los cristianos. Pero en las personas que no han sido bautizadas, pues ahí está el pecado original. Las consecuencias del pecado original y de todos los pecados personales de los hombres confieren al mundo una condición pecadora que puede ser designada con esta expresión, es decir, el pecado del mundo. Y mediante esa expresión, es decir, mediante el pecado del mundo, podemos hablar de esa influencia negativa que ejerce sobre las personas, el pecado del mundo, que nos lleva a esa influencia negativa, que ejercen sobre las personas las situaciones comunitarias, las estructuras sociales que son fruto de los pecados de los hombres. O sea, ese pecado, esa fuerza del mal, se hacen tan fuertes que son situaciones comunitarias, estructuras sociales, como fruto de los pecados de los hombres. Y qué difícil, por ejemplo, es una persona que quiera vivir conforme a la justicia, pero que llega a un ambiente, por ejemplo, hablando de política, donde todos están como uniformados con la injusticia, comprados, sobornados, y llega alguien y no se somete a eso, pues tiene que entrar en un gran conflicto, tiene que entrar en una gran batalla. Mediante esta expresión, el pecado del mundo, se significa también la influencia negativa que ejercen sobre las personas las situaciones comunitarias, las influencias negativas
que vienen a las personas, que ejercen sobre las personas las situaciones comunitarias, las estructuras sociales, cómo afectan a las personas, qué daño hacen a las personas, que son frutos de los pecados de los hombres. Luego, en el numeral 409, esta situación dramática del mundo, que todo entero yace en el poder del maligno, hace de la vida del hombre un combate. Esta situación dramática, donde está el pecado original y el pecado personal, hace que de la vida del hombre un combate. A través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas, que iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el fin, hasta el último día, según dice el Señor. Inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien. En ese ambiente tan difícil, nosotros tenemos que combatir para adherirnos, para permanecer siempre en el bien. Y no sin grandes trabajos, dice el numeral 409. Y con ayuda de la gracia de Dios es capaz de lograr la unidad en sí mismo. Solo con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, es el hombre capaz de lograr la unidad en sí mismo y estar siempre iluminados por la gracia de Dios y no dejarse dominar, y no dejarse manejar por la corriente diabólica del pecado. Y es hablar de todo el pecado del mundo, esa situación dramática del mundo, que todo entero yace en el poder del maligno, el mundo, hace de la vida del hombre un combate. O sea, si estamos en un mundo donde hay tanto pecado y allí estás en ese mundo, pues o entras en combate o sos víctima, o eres víctima del pecado. Por eso dice el Catecismo en el numeral 409 que esa situación dura, difícil, donde el mundo entero está en el poder del maligno, numeral 409 del Catecismo de la Iglesia Católica, esta situación dramática del mundo, que todo entero yace en el poder de las tinieblas, hace de la vida del hombre un combate. De manera que en tu vida debes llevar siempre este combate, porque sabes que vivimos en tiempos malos, como dice la palabra de Dios, y solo con la ayuda de la gracia de Dios vamos a salir victoriosos de este mundo lleno de tanto pecado. Vamos a consultar Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en el poder del maligno. Eso dice la palabra de Dios. San Juan, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en el poder del maligno. Luego, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios, velad. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5, 8. Todo el mundo yace en el poder del maligno. Y eso hace que el hombre debe vivir ese combate espiritual. La Gaudium et Spes, en el numeral 37, inciso 2, dice: a través de la historia, de toda la historia del hombre, se extiende una dura batalla. La historia del hombre, en esa historia del hombre, está extendida una dura batalla contra los poderes de las tinieblas, que iniciada desde los orígenes del mundo, durará hasta el último día. Esta batalla durará hasta el último día. Estamos en batalla espiritual y eso no lo tenemos que perder de vista, porque si perdemos de vista esto, de pronto somos víctimas, porque las trampas están a cada momento y en cada momento uno puede ser víctima del pecado. Por eso estamos en esta batalla espiritual que dura, que se extiende esta batalla, esta dura batalla, como dice la Gaudium et Spes,
a través de la historia, iniciada ya desde el origen del mundo y durará hasta el final, hasta el último día, según dice el Señor. Y nosotros estamos insertos en esta lucha. Y dice, el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien, para estar siempre conforme a la voluntad de Dios. Y esto es no sin grandes trabajos, es un gran esfuerzo. Y con ayuda de la gracia es capaz de lograr la unidad en sí mismo. Así dice el numeral 409 del Catecismo de la Iglesia Católica. Si quieres seguir conociendo más sobre nuestra fe católica, aquí arriba les dejo el link para que ustedes continúen conociendo más sobre el inmenso tesoro de nuestra fe católica. La Virgen Santísima les guarde en su corazón inmaculado. Gracias por ver este video.